Después de que Donald Trump anunciara el posible incremento de los aranceles de un 10% a la Unión Europea se encuentra en una desidia, se encuentra en una disyuntiva importante. Utilizar la modalidad de enfrentamiento a Donald Trump, tal como hizo Gustavo Petro, o quizás acceder a las peticiones de Donald Trump directamente. Es decir, enfrentarse para después caer humillados o tal vez directamente acordar algún tipo de cambio que sea favorable a Estados Unidos. Esas son las dos opciones, susto o muerte para la Unión Europea, y todo esto ocurre debido a una particular, singular táctica o técnica de negociación que estamos viendo que Donald Trump está utilizando a 360 grados a lo largo y ancho del mundo y que atiende a un patrón muy concreto de 4 pasos que te voy a explicar aquí para que entiendas precisamente, de acuerdo con las idiosincrasias de Donald Trump, cómo se podría llegar a negociar y en qué circunstancias esta modalidad de negociación es eficaz, porque solo es eficaz en determinadas circunstancias. En este vídeo, por tanto, vas a aprender algo que ha sido muy habitual en mi actividad profesional, características por las cuales creé inicialmente este canal, y es enseñar a las personas a manejar determinadas habilidades donde la psicología, el aspecto cognitivo, es fundamental. Así que te invito a que me acompañes porque en el vídeo de hoy vas a aprender una técnica de negociación para utilizar en determinados contextos, precisamente analizando cómo negocia Donald Trump. Negociación en 4 pasos. Muy interesante. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Donald Trump está utilizando el mismo patrón en todos los puntos, todos los escenarios en los que ha manifestado la intención de obtener algún tipo de objetivo. Con el tema de Groenlandia, con el tema de Canadá, con el de México, con Colombia, con Venezuela y también con Panamá y la Unión Europea, Donald Trump ha utilizado el mismo patrón de negociación de 4 pasos que te voy a detallar en este vídeo. Y fíjate que todo inicia siempre con la manifestación, el anuncio de lo que a él le gustaría, lo que él quiere. Es decir, el primer paso es manifestar, declarar cuál es su objetivo. Y normalmente lo hace de una forma hiperbólica. Y eso es muy importante. No es simplemente decir cuál es tu objetivo, sino elevar ese objetivo a una condición casi extravagante. Lo hemos visto con el tema de Groenlandia. En el fondo, el objetivo de Donald Trump, ¿cuál es? Obtener la posibilidad de operar en Groenlandia para extraer tierras raras y, sobre todo, tema también de seguridad, protección para Estados Unidos y poner una banderita para el uso y el aprovechamiento de las futuras rutas que pasen por el Ártico, aprovechando precisamente el hecho de que con el cambio climático, o lo que quieras llamar, lo que está viendo básicamente es un deshielo que está abriendo nuevas rutas comerciales por el Ártico y es muy importante tener el control de esas rutas. Bien, eso es lo que quiere Donald Trump. Ahora, ¿cómo lo anuncia? Con algo totalmente extravagante, hiperbólico, que quiere expropiar Groenlandia a Dinamarca. Tan sencillo. Lo mismo con el canal de Panamá, algo prácticamente igual. Quiere, de alguna manera, hacerse con el control del canal de Panamá, panameños que últimamente han estrechado muchas relaciones con los chinos y quiere sacar a China de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice que va a expropiarle el canal de Panamá a los panameños, que son los propietarios. Es decir, se va a meter en Panamá a quitarle el canal, como si alguien dijera que va a ir a tu casa a quitarte un mueble, una televisión o algo que tienes en tu casa, ¿no? ¿Y cómo lo argumenta en ese sentido? Con el hecho de que Panamá no respetó una serie de acuerdos previamente, ¿vale? Y eso lo comentaremos también porque forma parte de unos pasos sucesivos. Con Colombia fue lo mismo. ¿Qué pedía a Colombia? Pues a Colombia pedía básicamente que los miles y miles de colombianos ilegales en Estados Unidos sean repatriados, deportados, básicamente. En ese caso, ¿qué es lo que sucedió? Que Petro quiso echarle un guante, porque ahora veremos, posterior a la manifestación del objetivo que quiere, la persona que está implicada en ese objetivo, la persona o la organización, las instituciones que están en primera línea implicadas en esos objetivos, tienen 2 formas de responder: consentiendo o enfrentándose. Y dependiendo de ello, el segundo paso va a ser característico, va a tener como una doble opción. Pero quedémonos en analizar muy bien ese primer paso.
lo analizamos en otro contexto. ¿Qué es lo que quiere con Venezuela? Pues quiere que caiga el régimen de Maduro porque el régimen de Maduro puede desestabilizar la zona por tema de drogas, por tema de narcotráfico, por tanto, tema también de armamento. Puede convertirse Venezuela en un portaaviones de drones iraníes, por tanto, desestabilizar la zona y tener una ruta de acceso a Estados Unidos, en fin. Básicamente protección. No es que quiera devolver a Edmundo González como presidente, ¿no? No es solo, no es eso. Que quiere la protección, quiere que caiga Maduro para la protección de Estados Unidos. Bien. Pero también necesita resolver una cuestión. Hacerse con los rehenes americanos que están atrapados, que están siendo secuestrados por parte del régimen, ¿no? Y entonces dice que el régimen de Venezuela es una narcodictadura que además fomenta el terrorismo, ¿no? Y que tiene que ser incluida dentro de los países que financian al terrorismo, con todas las sanciones que corresponden si entras dentro de ese epígrafe. Bien. Lo mismo ha pasado con México y Canadá. ¿Qué es lo que quiere de México y de Canadá? Que protejan sus fronteras para parar el flujo de inmigración, básicamente. Con respecto a Canadá, ¿qué es lo que hace? Pues con respecto a Canadá, entonces anuncia de manera hiperbólica que quiere que Canadá se convierta en el estado 51 de Estados Unidos. Tan sencillo, ¿no? Otra vez un hipérbole. Y con México, pues tanto de lo mismo, ¿no? Nombrando al Golfo de México como Golfo de América, ¿no? Básicamente son todas cuestiones, ¿no? Son todos anuncios extravagantes que les sirven para manifestar cuál es su objetivo y generar un impacto, y además un impacto fuerte. Con Europa, ¿qué es lo que quiere de Europa? Que Europa provea a financiar su propio armamento y su propia seguridad y defensa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues dice que Europa no está pagando lo que debe, ¿no? Para su protección, que está en deuda, o incluso llega a determinados países de Europa, nombrarlos como España, que forman parte de los BRICS. Otra afirmación extravagante para generar un impacto en el mensaje, ¿no? Que quiere anticipar que algo va a ocurrir, ¿no? Con respecto a esos destinos, a esos objetivos. Esta básicamente es el primer paso. Por tanto, anunciar un objetivo de manera hiperbólica, utilizando un alto impacto, un anuncio de alto impacto que hasta incluso podría resultar extravagante. A partir de aquí, después de ese anuncio, él espera a ver cuál es la reacción de las otras partes, ¿no? En ese sentido. Y en este caso, ha habido, en lo que estamos viendo de reacciones de todos estos agentes implicados, hay dos formas de actuar, hay dos formas de funcionar. Uno, ser condescendiente. Dos, enfrentarte, ¿no? Echarle un pulso. Y dependiendo de esas opciones, el segundo paso de Donald Trump podría cambiar. Bien. Si eres condescendiente, entonces no hay problema. La cosa se queda ahí y él obtiene lo que quiere. Ahora, si le echas un pulso y te enfrentas a él, entonces, y dices que no, o te resistes, o haces como hizo Gustavo Petro, ¿no? Le echas un guante, le contestas de manera desafiante, entonces ahí es cuando Donald Trump pasa al segundo paso, es decir, que pasa a la acción. Entonces, aquí tiene normalmente dos formas de actuar. Nombra la acción que va a emprender, es decir, voy a incrementarte los aranceles un 25%, como le hizo a Gustavo Petro. Y además voy a suspender todos los visados. Y además voy a impedir que los miembros de tu partido puedan viajar por Estados Unidos. Y si es necesario, congelo cuentas. Es decir, muestra su represalia, por así decirlo. No sé si llamarlo represalia, pero en ese segundo paso podríamos llamarlo el paso de pasar a la acción, ¿vale? Por tanto, primer paso, objetivo de manera hiperbólica. Segundo paso, nombra la medida, la acción que va a emprender. Con Canadá y con México, como se quedaron ahí titubeando, ¿qué es lo que hizo? Impuso aranceles, ¿no? 25% a México, 25% a Canadá. Bien. Con respecto a Panamá, ¿qué es lo que dijo? Bueno, voy a expropiar el canal de Panamá. O voy a hacer respetar todos los acuerdos que no se han respetado desde no sé qué año, ¿no? Porque hay toda una serie de acuerdos que Panamá tendría que haber respetado. Y mando mi emisario, en ese caso fue Marco Rubio, ¿no? A negociar con el presidente de Panamá. Bien. Lo mismo hizo, mando mi emisario a negociar con Nicolás Maduro para que acepte
para que me devuelva los rehenes americanos y acepte recibir los deportados. Tan sencillo. Ahí en ese segundo paso nombra la acción y normalmente es una acción que trae consecuencias graves para la otra parte implicada. Con Europa, ¿no? Quiero que Europa pague su armamentística y su seguridad. Europa no contesta, aranceles a Europa. 10%, ¿no? Y aquí tiene otra vez dos posibilidades. Importante. La posibilidad de que la otra parte consienta, acceda, haga las concesiones, o la posibilidad que la otra parte siga echándole un guante. Entonces, si la otra parte consiente, como ha sucedido prácticamente con todos, entonces él pasaría a la cuarta fase. La cuarta fase que es hacer una concesión, ¿vale? Hacer él la concesión. Fíjate, ¿no? Cómo son esos 4 pasos, ¿no? Y es lo que ha llevado precisamente a que Claudia Sheinbaum decide que va a controlar mejor la frontera y va a incrementar con fuerzas de seguridad los pasos fronterizos para que no haya entrada de inmigrantes ilegales y de sustancias que puedan permitir la fabricación del fentanilo en Estados Unidos. Y lo mismo hace Justin Trudeau, ¿no? Mayor control de la frontera, destinar mayor efectivos para ese control con el fin de bloquear los flujos migratorios y también bloquear la entrada de sustancias a través de las cuales se puede traficar con drogas, se puede producir incluso drogas sintéticas como es el fentanilo. Tan sencillo. Lo mismo ha pasado con Panamá, ¿no? Manda a su emisario, Marco Rubio, y después de la presunta negociación, Panamá anuncia que el acuerdo de la ruta de la seda con China se suspende para iniciar conversaciones con Estados Unidos. Y fíjate cómo al final obtiene su objetivo. Entonces, uno ahí en esa tercera fase tiene 2 opciones básicamente, y son acceder haciendo concesiones o atenerte a las consecuencias. Y no hay que olvidar que atenerse a las consecuencias es una de las jugadas psicológicas que utiliza en esa tercera fase Donald Trump, en ese tercer paso. Porque primero, realiza un anuncio hiperbólico mostrando cuál es su objetivo. Segundo, pasa a la acción con una serie de represalias contundentes, ubicando y mencionando sobre todo cuál va a ser el peor escenario posible para la otra parte si la otra parte no accede a realizar la concesión. Bien, es una forma de extorsión de alguna manera, ¿vale? Es decir, si no haces lo que te pido, entonces yo te voy a penalizar y te voy a penalizar, ahí es donde funciona Donald Trump, y te voy a penalizar poniéndote en el peor escenario posible, ¿no? Cuando dice que pasa a la acción, normalmente el tipo de represalia es un bombardeo de acciones, es lo peor que puede, lo que anuncia es lo peor que le puede pasar a la otra parte que decide no aceptar esas condiciones. Bien. Ahora, si la otra parte, viendo ese escenario, que es un escenario apocalíptico, tal como ha pasado a México, tal como ha pasado a Canadá, tal como ha pasado a Colombia, tal como ha pasado a Venezuela, tal como ha pasado a Panamá y tal como podría pasarle a Europa, y ahora veremos el tema de Europa, normalmente, ahí, viendo ese escenario apocalíptico, todos inician a hacer concesiones a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la tercera fase es una tercera fase de concesiones. En la eventualidad de que alguien quisiera mantenerle el pulso ahí y mostrar un comportamiento desafiante, entonces, ahí es cuando Donald Trump inicia a jugar con el terror psicológico, ¿no? Y es, bueno, vale, si tú no quieres, entonces atente a las consecuencias. Y cuando dice atente a las consecuencias, alude, por un lado, al peor escenario posible que ya había anunciado en el paso 2, o a otras cuestiones jugando de manera sibilina con el miedo y el terror de la otra parte. Porque cuando dice atente a las consecuencias, normalmente no nombra cuáles son las consecuencias. Y no le hace falta nombrarlas porque en la fase 1 había realizado una declaración hiperbólica y contundente. Por tanto, sembrando un cierto miedo. En la fase 2 muestra las acciones concretas, aclarando realmente qué es lo que va a pasar. En esa tercera fase, cuando simplemente dice atente a las consecuencias, lo que está jugando es con la capacidad de la otra parte de imaginar
cuáles pueden ser las consecuencias de todo aquel escenario apocalíptico que había nombrado Donald Trump en la fase 2. Y entonces ahí es cuando la otra parte inicia a recrearse, imaginando, a ver, si me pone los aranceles a un 25%, si me quita los visados, si ya me bloquea estos productos, esta industria se cae, pierdo ventas, voy a tener problemas a nivel interno, poder adquisitivo bajo, mis ciudadanos empiezan a señalarme a mí, ostras, que no me conviene. Es decir, ahí es donde hace que en esa tercera fase, que la otra parte inicie a especular, porque va a decir, atente a las consecuencias. Y lo deja ahí, lo deja caer. Entonces juega con la fantasía. En la medida que la otra parte tiene una capacidad de imaginar cosas, ahí es cuando esa otra parte se recrea en todo aquello que le puede hacer daño, hasta al final convencerse, autoconvencerse de que es mejor realizarle concesiones, ¿no? Y cuando Donald Trump habla de atenerse a la consecuencia, se refiere a ese dicho que se ha pronunciado y además lo colgó referido a la crisis con Gustavo Petro, ¿no? Fuck around, find out, que viene a ser algo como, si haces tonterías, atente a las consecuencias. Es decir, si haces tonterías, tú mismo, find out, tú mismo, ¿no? Pues es eso, ¿no? Ahí juega precisamente con el factor psicológico de debilitarte psicológicamente, haciéndote, ninguneándote, ¿no? Como decir, estás haciendo tontería y tú te planteas, pero qué tonterías, ¿no? Es decir, que estoy haciendo el tonto y no me estoy dando cuenta, empieza a hacerte durar, a hacer mella, ¿no? En tus estructuras cognitivas para que te plantees realmente si te conviene o no, jugando con la fantasía, acerca con tus preocupaciones, ¿no? Con todos tus miedos, ¿no? Que podrías ahí elucubrar para que finalmente accedas a lo que es la propuesta de él y, bueno, evites enfrentarte a tus propios miedos. Es una forma de negociación también muy eficaz contra los perroflautas y todas aquellas personas psicológicamente débiles y que funcionan siempre movidas por el miedo, buscando la protección, buscando la comodidad, buscando el menor esfuerzo posible para evitar consecuencias mayores. Y es una técnica que funciona efectivamente contra todos los wokistas, ¿no? Porque además Donald Trump se enfrenta básicamente a los wokistas. Sus enemigos no son Putin o China, no. Sus enemigos son los woke, son aquellos que él puede fácilmente vencer con este tipo de técnica. Es la misma técnica que utiliza prácticamente Javier Milei, una posición fuerte contra aquellos que funcionan en base a la ley del mínimo esfuerzo, a la ley que pretende minimizar el esfuerzo antes que maximizar los beneficios, contra aquellos que en el fondo son muy cobardes y que saben que Donald Trump sabe que no se enfrentarían a una situación que le pudiera provocar la necesidad de estar pensando o exigiéndose a sí mismo aquello que no se han exigido en toda su vida. Es decir, que esta técnica es particularmente eficaz contra todas aquellas personas que funcionan de manera infantil, ¿no? Y el wokismo no deja de ser el producto de una infantilización del ser humano que no quiere asumir sus responsabilidades y las consecuencias de sus acciones. Por eso, esa técnica funciona tan bien contra los adversarios de Donald Trump. Entonces, ahí cuando en esta tercera fase Donald Trump obtiene lo que pretende, o parte importante de lo que pretende, un compromiso programado para llegar al objetivo que él pretende en un cierto plazo, y entonces pasa a la cuarta fase, que es realizar la concesión, él para finalmente quedar como incluso el bueno, ¿no? El que consiente determinadas cosas, el que realiza determinadas acciones que incluso podrían considerarse un privilegio y que en el fondo refuerzan y generan una importante satisfacción a la otra parte después de haber vivido con el terror de todo aquello que podría pasar, ¿no? Pues esa es cómo funciona la técnica de negociación de Donald Trump. Muy sencilla, 4 pasos. Anuncia el objetivo de manera hiperbólica. Segundo, pasa a la acción mostrando cuáles van a ser las acciones concretas que va a emprender. Tercero, obtiene la concesión o simplemente juega con el miedo de la otra parte para que imagine que se tenga que atener a las consecuencias cuáles son, y fruto de ese miedo, normalmente la otra parte accede y realiza las concesiones para que después, en el cuarto paso, Donald Trump realice él sus concesiones. Normalmente es
te quito entonces los aranceles, te los reduzco y te voy a dar una serie de privilegios después de haberte ubicado en el peor escenario posible, hasta incluso para hacerle creer a la otra parte que sale ganando, ¿no? Pero en el fondo, quien sale ganando es Donald Trump porque ha obtenido lo que él quería. Esa es su técnica de negociación. Una técnica de negociación dura, una técnica de negociación a lo que se suele llamar a suma cero. No es un win-win, es gano yo, pierdes tú, punto. Pero que él la puede utilizar solamente en un escenario. En el escenario en el que él sabe que tiene la parte fuerte de la negociación. Que en el fondo, quien va a sufrir los perjuicios, ¿no?, de un acuerdo fallido va a ser la otra parte. Donald Trump siempre ha utilizado y utilizará esta técnica en aquellos escenarios donde sabe que él tiene una asimetría de fuerza, ¿vale? Es decir, tiene un mayor poder comercial, tiene un mayor poder económico, tiene un mayor poder moral o político, tiene un mayor poder armamentístico, ¿vale? Es decir, estamos hablando de escenarios donde Trump sabe que juega con ventaja y para maximizar los resultados se aprovecha de esa ventaja. Y lo mismo te digo, si en algún momento quieres utilizar esta técnica de negociación, que sepas que solo la puedes utilizar cuando tú tienes plena autonomía de lo que estás haciendo y los otros no están en posesión de algo que a ti podría hacerte daño o que podría hacerte más daño del que tú puedes hacer a ellos. Eso es importante. Por eso que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Donald Trump no puede derrocar al régimen de Maduro porque el régimen de Maduro tiene algo que a Donald Trump le puede hacer daño y son los rehenes. Yo tengo los rehenes conmigo, si tú quieres hacerme caer, pues ya veremos qué es lo que va a pasar a tus rehenes, tus americanos, ¿no?, tus estadounidenses. Eso es importante. Por lo tanto, para aplicar esta técnica de negociación, el primer paso que tienes que conseguir es siempre garantizarte la plena autonomía e independencia con respecto a la otra parte. Mientras la otra parte tenga algo tuyo, que tú quieres, que es tuyo, que tú quieres, y que con eso te puede extorsionar, no vas a poder utilizar esta técnica, ¿no? Salvo que utilice como elementos compensatorios y tengas la autoridad y la fuerza suficiente para infligirle un daño mayor en la eventualidad en la que esa parte no te haga ciertas concesiones, ¿vale? Por ejemplo, con el tema de los aranceles, ¿no? Donald Trump sabe que si emprende una lucha de aranceles con uno a uno con un país concreto, la tiene toda que ganar por la economía de Estados Unidos. Ahora, si la emprende con todos a la vez, desde luego la tiene toda que perder, porque todos a la vez son mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir aquí con Europa? Porque Europa tiene un poder comercial importante, razón por la cual Donald Trump habla de unos aranceles del 10% y no del 25%. No puede jugar a un escenario, digamos, de máximos, ¿no? Pero también es cierto que Europa está en unas condiciones prácticamente de que no puede negociar, ¿no? No puede negociar porque se ha desindustrializado, se ha desprotegido, no es dueña de sus fronteras, no es dueña de su industria, y entonces el problema es que si hacen tal como von der Leyen está tratando de insinuar que la Unión Europea responderá firmemente ante Donald Trump si Donald Trump decide imponer aranceles, pues es muy probable que ahí pueden derivar una serie de consecuencias que a lo mejor los burócratas europeos no son conscientes todavía, ¿no? Y es el hecho de que determinada filosofía europea, sobre todo aquella woke, ¿no?, aquella globalista, acabe por desaparecer fruto de una lucha que Donald Trump emprenderá partiendo Europa en dos y entonces imponiendo unos aranceles elevados a determinados países y dejando a otros países que son más afines como Italia, Hungría, Austria y veremos Alemania dependiendo de las elecciones, con unos aranceles más bajos o prácticamente inexistentes para generar una fractura en Europa y conseguir, por tanto, debilitar Europa. Porque acuérdate lo que yo te dije. Para Donald Trump es necesario garantizar una posición, que es la posición de fuerza,
Una posición en la que el otro no vaya a ser capaz de infligirle un daño mayor. Y para que no le infrinja un daño mayor, Europa tiene que ser partida, porque una Europa unida, entonces sí que podría proporcionarle un daño importante, ¿no? Así es como actuará con Europa dependiendo de cómo el globalismo europeo se ponga más o menos agresivo o más o menos desafiante en su respuesta ideológica contra la propuesta de Estados Unidos, que estamos en el paso 2, de elevar los aranceles. Ahora en el paso 3 veremos qué es lo que ocurre. Lo más probable que, yo qué es lo que preveo, que los globalistas europeos, como no quieren perder, están cegados de poder, están emborrachados y han perdido la conexión con la realidad, de von der Leyen, Pedro Sánchez, Macron, etcétera, dependiendo de quién gane en Alemania, podría ser que también. ¿Qué es lo que harán? Posiblemente mostrarán un trato desafiante. Y en el momento en el que muestren ese trato desafiante, Donald Trump entonces dirá, bueno, aténganse entonces a las consecuencias. Entonces los globalistas europeos dirán, ¿y cuáles son las consecuencias? Se siente, veremos. Y entonces iniciará Donald Trump a poner aranceles a productos de países concretos, liberando a otros y generando esa fractura en Europa con el fin de debilitarla y con el fin de enfrentar Europa entre sí, para que finalmente se entienda que Europa entienda que si quiere protegerse, si quiere garantizar sus industrias, pues tiene que apostar por otro tipo de políticas y por otro tipo de políticos más allá de la élite corrupta de los globalistas. Esta es mi visión y esta es la estrategia que aplica Donald Trump para negociar. Me gustaría saber si conocías esta estrategia, si la ves reflejada tal como te la he contado en Donald Trump, si crees que es una estrategia que les resultará eficaz de aquí a un futuro a medio o largo plazo a Donald Trump, o si crees que a lo mejor en algún momento Donald Trump quedará atrapado en esta estrategia, hasta incluso la posibilidad de perjudicarse, porque esta estrategia genera muchísimos enemigos y muchísima desafección a tu alrededor. ¿Conseguirá Donald Trump cuidar también esos aspectos? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.